Listo. Entonces, hoy vamos a hablar de las anomalías congénitas del nervio óptico. Mi nombre es Cristina Arango, residente de segundo año de la Universidad del Valle. Entonces, recordar un poquito de embriología. Estas estructuras están formadas hacia la cuarta semana, lo que es cúpula óptica y tallo óptico. Esta pequeña depresión corresponde a la fisura óptica. Si hacemos un corte a este nivel, que se señala la línea, un corte transversal, vemos que ese tallo está formado por una capa externa, una capa interna, en el centro está la arteria hialoidea y esa pequeña fisura corresponde a la fisura coroidea. Este corte sagital nos muestra pues ambas capas y vemos cómo esa capa externa se continúa con la pared cerebral. Hacia la séptima semana, esa fisura coroidea se cierra, construyendo un túnel dentro de ese pedículo óptico, que corresponde a esta imagen B. Entonces se cierra, esta era la fisura, se cierra y queda este pequeño túnel que a partir del crecimiento de esos axones de las células ganglionares se va como llenando y esas dos capas terminan uniéndose, se fusionan. Y esto va a dar el origen al nervio óptico. En el centro de estas van a quedar dos estructuras que son la arteria y la vena, que posteriormente, inicialmente es la arteria hialoidea, pero posteriormente se van a convertir en la arteria y venas centrales de la retina. En este corte coronal vemos entonces cómo alrededor de la papila, este espacio que corresponde a la papila óptica, están las células ganglionares y sus axones van a ser parte de todo el tallo óptico. Y pues en este corte transversal lo mismo que vimos ahora, solo que aquí también nos muestran por fuera cómo ese disco óptico, ese nervio óptico está cubierto por las meninges. En este corte sagital, entonces vemos el globo ocular con el nervio óptico y las tres capas. Entonces recordemos que la más externa es la dura madre, es una capa más gruesa, más fibrosa y se continúa con la esclera. La capa intermedia es la aracnoides, que es la capa como más fina, más delgada. La capa interna es la pía madre, que es la más vascularizada, y luego pues está el nervio óptico. Entre la pía madre y la aracnoides está el espacio subaracnoideo, y por este espacio fluye constantemente líquido cefalorraquídeo. Hacia la cuarta semana nos empiezan a formar las células ganglionares de la retina. El crecimiento axonal de estas células es guiado por múltiples procesos moleculares que los guían a través del disco óptico y del quiasma. Y allí deben tomar decisiones binarias muy importantes sobre si se proyectan al cuerpo geniculado lateral de forma ipsilateral o contralateral. El número de células ganglionares aumenta hasta 3.5 millones en cada ojo, pero hacia el nacimiento disminuyen en 1 o 1.2 millones aproximadamente por un proceso de apoptosis, que es muy importante porque es lo que nos asegura que esas células ganglionares que queden puedan tener una conexión completa con ese cuerpo geniculado lateral. Y esto es lo que nos va a garantizar que haya una adecuada proyección o conexión retinotópica. En cuanto a las anomalías congénitas del nervio óptico, entonces los niños que presentan anomalías bilaterales generalmente presentan manifestaciones muy tempranas de mala visión, con nistagmos, pero los casos unilaterales se presentan más hacia la edad preescolar, cuando empiezan a realizar o a presentarse con endotropias y ocasionalmente también pueden tener nistagmos. Generalmente esos discos ópticos mal formados se asocian también a malformaciones del sistema nervioso central. Los discos pequeñitos suelen asociarse con alteraciones del hemisferio cerebral, el pedículo pituitario y las estructuras de la línea media. En cambio, los discos grandes anómalos se asocian más a encefalocele transesfenoidal. El resto de discos que no encajan en estas patologías ni son pequeños ni son grandes, simplemente son raros, no se pueden definir esas características bien, los vamos a clasificar como discos ópticos displásicos.
Ya lo vamos a ver más adelante. Pues, por ejemplo, esta imagen, vemos en esta área pues estaría ubicado el disco óptico, pero no tenemos unos bordes definidos, no sabemos si está grande, pequeño, los vasos también están alterados, entonces esto nos clasifica como una displasia del nervio óptico. En cuanto a la epidemiología, 4 de cada 10.000 recién nacidos vivos en el Reino Unido presentan discapacidad visual severa o ceguera. De todos estos niños, el 15% son ocasionados por defectos congénitos del nervio óptico. De ese 15%, el 10% corresponde a hipoplasia del nervio óptico, siendo la anomalía más frecuente del disco. Vamos a empezar a hablar de las displasias. Tenemos aplasia del nervio óptico. Es una patología muy rara, no hereditaria. Es unilateral hasta el 80% de los casos y generalmente se asocia a otras alteraciones oculares. Entonces, si es unilateral, se asocia a otras alteraciones oculares. Y si es bilateral, generalmente se asocia a alteraciones sistémicas. O sea, por una malformación de la hendidura embrionaria o puede ser también por una alteración de las células mesenquimales. Está muy relacionado con el gen PAX6 y el OTX2. Se presenta más o menos entre los 3 y los 4 meses de desarrollo por un defecto en la formación de las células ganglionares y alteración también en la angiogénesis retinal. El examen visual de estos niños, pues generalmente es NPL con un reflejo fotomotor abolido. Se encajan en varios grupos o varios tipos. Entonces el grupo 1 son discos ópticos no visibles con vasos retinales ausentes. La coroides puede ser normal, aunque es una normalidad, o sea, es lo más normal posible, realmente no es tan normal. El electroretinograma puede estar presente, pero es anormal y hay ausencia de los potenciales visuales y no se asocia con coloboma. El grupo 2, el disco óptico no es visible, los vasos retinales ausentes, la coroides está muy anormal, el electroretinograma es ausente y los potenciales visuales también y no se asocia con coloboma. Y el grupo 3, puede haber algo de disco óptico, pues es como si se encontrara una excavación o como un tejido blanquecino, realmente no es un disco. Los vasos retinales pueden estar presentes, la coroides puede ser algo normal, el electroretinograma puede o no estar presente y los potenciales visuales están muy anormales y generalmente este grupo 3 se asocia con desarrollo de colobomas. Entonces, esta imagen corresponde a una aplasia bilateral del disco óptico del grupo 2. No vemos un disco óptico como tal, los vasos retinales están ausentes, la coroides también está pues como afectada. Y esta imagen correspondería al grupo 3, donde hay vasos retinales muy anormales, pero los hay. No hay presencia de disco óptico, pero tenemos asociado un coloboma. Aparentemente, pues, lo que nos muestra la imagen, un coloboma de X. ¿A qué malformaciones se puede asociar esa aplasia del nervio óptico? A nivel ocular, microftalmia, esclerocórnea, disgenesias del segmento anterior, anomalías del iris, cataratas, alteraciones vasculares y displasia retinal. Y a nivel sistémico, ectopia de la neurohipófisis, hidranencefalia, meningoencefalocelio orbitario y anencefalia. Vamos a hablar ahorita de la hipoplasia del nervio óptico. Se me olvidó decirles al principio, pues que pongan mucho cuidado, sobre todo en las imágenes, porque al final voy a poner unas poquitas imágenes para que todos miremos y pues intentemos llegar como al diagnóstico, o al menos pues describirlas bien. La hipoplasia del nervio óptico es la anomalía del nervio óptico más frecuente, es igual en hombres que en mujeres. Una proporción significativa de estos pacientes tienen también anomalías cerebrales asociadas, afectando principalmente todas las estructuras de la línea media, el septum pelúcido, anomalías hipotalámicas e hipofisiales. Es bilateral hasta en el 70% de los casos y se da por una disminución en el número o un daño en la población de los axones. Para la evaluación clínica no es suficiente ver un nervio óptico pequeño, pueden haber nervios ópticos pequeños normales y eso depende también mucho del examinador. Entonces es más
lo ideal es hacer una asociación entre la relación disco-mácula, una combinación de lo que es tamaño, forma, número de axones, configuración de los vasos retinales. Entonces lo que hacemos es intentar medir ese nervio óptico. Lo normal es que mide aproximadamente 2,89 milímetros, más o menos 2 desviaciones estándar. Y lo que se determina es la distancia del disco a la mácula dividido el diámetro del disco. Y si es mayor de 3, esta fórmula, si nos da mayor de 3, podemos decir que hay una hipoplasia del nervio óptico. Algunos autores dicen que debe ser mayor de 3,57, pero es más o menos pues lo que encontré. Y hay otras formas más objetivas, pues la resonancia nos puede decir realmente el tamaño del nervio óptico, y es importante adicionalmente tener un OCT de nervio que nos ayuda a definir ese patrón de fibras nerviosas, y con eso vamos a determinar que sea un disco pequeño y pues que haya alguna normalidad. Entonces la forma de medirlo, ¿cuál es? Para determinar el diámetro del disco, como de todas formas lo vemos con un lente que nos lo está agrandando, entonces la idea es diámetro vertical más diámetro horizontal dividido 2, y eso nos da el diámetro real del disco. Entonces vamos a medir qué distancia hay del disco a la fóvea, esa distancia dividida el diámetro de disco, y si nos da más de 3, podemos decir que es hipoplasia del nervio. Esta imagen corresponde a una hipoplasia del nervio óptico bilateral. La hipoplasia del ojo izquierdo es mayor, es un niño que tiene visión cuentadedos en el ojo derecho, perdón, y en el izquierdo tiene una visión 20-60, pero el disco es muy pequeño, entonces el campo visual es muy reducido y realmente pues el compromiso visual por ese campo visual es mayor. Otra cosa importante en estos discos ópticos hipoplásicos, el anillo neuroretinal suele ser amarillo y tiene un signo que es el signo del doble anillo. El primer anillo corresponde a que esa lámina corresponde a que la lámina cribosa se continúa con la esclera. Y el segundo anillo es que el epitelio pigmentario de la retina se superpone a la lámina criboide, entonces por esto genera un doble anillo. El primer anillo suele ser amarillo y el segundo anillo hiperpigmentado. Y estos discos ópticos hipoplásicos también suelen tener algo de tortuosidad vascular. En este caso tenemos un disco óptico hipoplásico pero segmentario. Entonces hay una hipoplasia del segmento temporal del disco óptico. El disco óptico hipoplásico, cuando es bilateral y severo, suele tener una ceguera en la primera infancia, con movimientos errantes, nistagmos y pupilas que no reaccionan a la luz. Los grados menores de hipoplasia pueden tener defectos visuales menores, presentarse con estrabismo y algo de nistagmos, y los casos unilaterales o muy asimétricos se presentan también con estrabismo. Esta es otra alteración que generalmente se presenta en los bebés de madres diabéticas porque se pueden asociar a otras anomalías neurológicas. Se presentan unos discos entoples. Entonces, ¿qué pasa en estos pacientes? La parte superior del disco es más pequeña y la parte inferior más grande. Entonces, si vemos acá el disco, se ve de configuración normal, pero en la parte superior, si lo detallamos bien, es más pequeño. Y lo mismo en el ojo izquierdo de este paciente, la parte superior es mucho más pequeña, mientras que la inferior es de configuración normal. La hipoplasia del nervio tiene algunas asociaciones sistémicas y sobre todo endocrinológicas para tener en cuenta en estos pacientes. Ausencia del cuerpo del septum pelúcido hasta en el 50% de los casos. Se asocia a hipoplasia o agenesia del cuerpo calloso, también es muy común encontrarlo,
y tiene muchas anomalías de la hipófisis, síndrome de silla turca vacía, agenesia o ectopia de la neurohipófisis y ausencia del infundíbulo. Esas alteraciones de la hipófisis básicamente es la que nos lleva a que hayan tantas alteraciones endocrinológicas. Entonces hay déficit de la hormona del crecimiento hasta en el 70% de los casos, hiperprolactinemia hasta en el 67%, casi en la mitad de los pacientes hay hipotiroidismo y también en una proporción importante se genera insuficiencia adrenal. Vamos a hablar ahorita de la displasia septo-óptica. Entonces, implica también muchas alteraciones, pero básicamente se ha definido como una ausencia del septum pellucidum más una hipoplasia del nervio óptico, aunque también tienen asociadas alteraciones de los hemisferios cerebrales, de las comisuras cerebrales, hipotálamo, sistema visual y tallo cerebral. Generalmente estos pacientes en mayor proporción que el anterior tienen hipotiroidismo y es importante en estos niños que tienen alto riesgo de muerte súbita, sobre todo porque todas esas hormonas de la hipófisis, tanto anterior como posterior, están muy disminuidas. Entonces, en estos niños hay muchas alteraciones de la temperatura. Todo esto nos puede llevar a que se baje la ACTH, son niños que hacen hipocortisolismo, hipoglicemia, y eso les puede llevar a shock y muerte. También hacen diabetes insípida, deshidratación, alteraciones de la temperatura, se mantienen con la temperatura muy elevada, lo cual puede llevar igualmente a deshidratación, a shock y a muerte. El disco óptico inclinado generalmente es un disco en forma de D que se acompaña de un defecto en la capa de fibras nerviosas de la retina, adyacente sobre todo a ese brazo plano de la D, que generalmente suele estar inferior. A veces se asocian con ectasia en el fondo de ojo peripapilar y estafilomas. La mayoría de estos pacientes son miopes y astigmáticos. Casi la mitad de estos pacientes tienen anomalías visuales que no son refractivas, lo que ha sugerido que de pronto en ese brazo plano de la D lo que haya es una hipoplasia segmentaria del disco óptico. Los defectos del campo visual suelen ser supertemporales y pueden confundirse fácilmente con papilledema. Entonces, en este caso, vemos estos discos donde los bordes superiores e inferiores, sobre todo, son difíciles de definir pues el borde del disco. Las caras planas, pues si vemos acá sí tiene realmente como una forma de D, pero la vascularización es normal. Este también es un disco aplanado. Aquí está pues como la zona o la pared plana. Está asociado a un estafiloma posterior que nos puede decir que sea un paciente con un defecto refractivo importante. Y vemos que definir aquí si los bordes del disco están bien delimitados tampoco es fácil. Y estos también corresponden a discos ópticos inclinados. Vemos aquí, no se alcanza a delimitar los bordes del disco. El situs inversus es un defecto en el cual los vasos emergen de discos generalmente pequeños y de una manera más distorsionada y parece que el disco estuviera como 180 grados girado, como si estuviera al revés. Cuando esto ocurre de manera bilateral, suelen haber defectos en los campos visuales, sobre todo bitemporales y superiores, cruzando la línea media. En muchos de estos casos, al corregir defectos refractivos, pues mejoran estas restricciones del campo. Entonces, estas dos imágenes las quise poner, esto es un fondo de ojo normal, y compararlo con el del situs inverso. Entonces, como vemos en el normal, las arcadas salen del mismo lado, a abrazar como la mácula, pero en este salen como del lado contrario, y dan como un giro para poder ir hacia la mácula. Entonces parecieron pues que estuvieran al revés. Y es común encontrar hipoplasia o que semeje una hipoplasia segmentaria ahí donde nacen esos vasos, como vemos aquí en ambos lados. Y es difícil también delimitar los límites pues, del disco óptico a este nivel.
Ahora vamos a hablar de las anomalías del nervio relacionadas con la fisura fetal. La principal es el coloboma del nervio óptico. Recordemos que los colobomas son defectos que se generan en el momento del cierre de las fisuras fetales. En este caso se presenta más que todo en cuadrante inferonasal de la copa óptica. El cierre incompleto hace que puedan haber defectos de cualquier tamaño y que pueden ir desde la pupila hasta el nervio óptico. Si son bilaterales, generalmente se asocian a microftalmos, pupilas de forma irregular y mala visión, y cuando son unilaterales, generalmente se asocian a estrabismo y también mala visión. Son alteraciones que pueden variar desde sutiles cambios en el epitelio pigmentario de la retina hasta discos muy excavados y anormales. Pueden estar asociados también con algunos otros colobomas, sean corioretinianos, del iris o del cristalino. Ocasionalmente, estos pacientes pueden tener riesgo de que en las estructuras a lo largo del cierre de esa fisura fetal generen algunas neoplasias como glioneuromas y meduloepiteliomas. No es tan frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta. En estos pacientes pueden haber ambliopía por el astigmatismo miópico. Se asocian además con sistema vascular y aloideo persistente, canal de Cloquet anómalo, muescas en el cristalino, estrías vítreas, cataratas, tejido glial con retina displásica. Adicionalmente, esto puede llevar a que estos pacientes puedan presentar glaucomas, desprendimientos de retina y neovascularización subretiniana. Esta imagen corresponde pues, al mismo paciente, este es el ojo derecho, tiene un coloboma que va desde el iris hasta el nervio óptico sin comprometer el nervio óptico. Entonces, al estar el nervio normal, es un paciente que tiene una agudeza visual aceptable porque no hay compromiso. Y en el ojo izquierdo, igualmente tiene un coloboma, pero muy pequeño a nivel inferior y el disco se ve con configuración normal. Esta imagen corresponde a un coloboma bilateral de nervios ópticos. Básicamente, ¿qué encontramos en estas alteraciones? El anillo neuroretinal superior es mucho más definido, el inferior ya no se ve tan definido, la excavación no es central, sino que es más periférica e inferior, son excavaciones grandes, blanquecinas, y obviamente los vasos pues van a estar con una distribución anormal. Y esto también corresponde a un coloboma donde el tejido retinal se superpone a ese nervio óptico y no es fácil definir cuál es la localización del nervio. Los colobomas se pueden asociar frecuentemente a algunos síndromes, como es la trisomía del cromosoma 13 o síndrome de Patau, síndrome de ojo de gato, que es la trisomía o tetrasomía del cromosoma 22, alteraciones del brazo corto del cromosoma 4, triploidías, y ocasionalmente, no es lo más común, pero se ha visto asociación con trisomía del 18, síndrome de Edwards, monosomía del 9, alteraciones del brazo largo del cromosoma 11 y 13, trisomías del 22, básicamente pues como esas asociaciones. También describían algo que era el coloboma con quiste, son colobomas asociados a quistes durante el desarrollo por defecto de ese cierre de las fisuras fetales. Estos quistes aparecen como una hinchazón azulada, puede ser sobre el párpado inferior o sobre cualquier lugar de la órbita. Suele agrandarse cuando el niño llora. Estos quistes tienen en su interior líquido cefalorraquídeo y son muy delgados. Generalmente suelen presentar proptosis o microoftalmos debido a que ese quiste no permitió que el ojo pues, se desarrollara adecuadamente. El tratamiento es quirúrgico, se puede drenar, pero como todos los quistes, solo el drenaje no es suficiente porque ellos vuelven a crecer, pero la mayoría de cirujanos prefieren dejarlos allí porque tener el quiste y el ojito microoftálmico hacen que la cavidad orbitaria esté llena y no se atrofian las estructuras. Vemos acá un niño con un quiste en el ojo derecho que se ve anterior
con una envoltura muy delgada asociado a un coloboma inferior. Los discos ópticos dobles son también una especie de colobomas. Cristina, perdóname, en ese paciente, ¿esa imagen del nervio óptico es del ojo del quiste o es del otro ojo? No, del otro ojo. Ya. Ah, Sí, sí sí, dije. ya me acordé, es del otro ojo, el coloboma es en el ojo contralateral. Listo. Los discos ópticos dobles, entonces una especie de coloboma. El segundo disco óptico generalmente está por debajo del disco principal, tiene su propia vascularización, pero se comunican entre los dos discos con con algunos vasos y comunicaciones arteriovenosas. Entonces vemos, esta imagen corresponde al disco pequeño, disco inferior, que tiene su propia vascularización, y aquí estaría el disco superior con esta comunicación vascular. El coloboma se asocia con algunos síndromes cromosómicos, está el síndrome Charge. Para este se deben cumplir 4 más de los siguientes: que presenten colobomas, defectos cardíacos, atresia de Cobanas, retraso en el crecimiento del desarrollo, anomalías genitales y anomalías del oído o sordera. También hay otros síndromes asociados, como el de Meckel-Gruber. Tiene una herencia autosómica recesiva, tiene alteraciones renales, urinarias, encefalocele, polidactilia, paladar hendido, micropnatia, y presentan microoftalmos y colobomas y cardiopatía congénita. El síndrome braquio-oculofacial de una herencia autosómica dominante, presenta unas crestas verticales entre los labios y la nariz, lesiones cutáneas cervicales aplásicas o hemangiomas, malformaciones del oído, el labio, y presentan colobomas. Y el síndrome del nevo de células basales o síndrome de Gorlin son pacientes con macrocefalia, protuberancia frontal, las crestas supraorbitales también son muy prominentes, son pacientes con telecanto, colobomas, y a veces tienen mielinización de las fibras nerviosas de la retina. Las fosas o hoyuelos del disco óptico, entonces son los hoyuelos grisáceos, el tamaño es variable, que aparecen cerca del margen interpolar de los discos ópticos. Pueden ser múltiples, pueden ser unilaterales o bilaterales, y lo único es que generan como alteraciones del campo visual, ya sea que tengan escotomas arqueados paracentrales o un punto ciego. Existen hasta ahorita no se han encontrado pues como asociaciones sistémicas con este, y rara vez se heredan. Hasta el 60% de estos pacientes se han visto que desarrollan retinopatía serosa central, sobre todo en la tercera década de la vida. Entonces vemos que a nivel temporal están estos hoyuelos, los describen ahí, que son como grisáceos. Los van a oír nombrar como optic pit. Ok. Y sobre todo, pues a nivel temporal. Otras anomalías, entonces tenemos la anomalía de Morning Glory. Es una anomalía congénita esporádica, donde tenemos una excavación en forma de embudo que se incorpora al disco óptico, puede ser unio bilateral, llamada así porque la comparan con la flor de Morning Glory, ahorita se las muestro. Es un disco que está más alargado, puede ser naranja, como de color naranja o rosado, tiene una elevación central con una excavación en forma de embudo, el anillo es más amplio y los vasos salen de todo el borde del disco como en forma radiada. En el centro tienen un mechón blanco de tejido glial, y la visión de este ojo pues suele ser una visión deficiente y puede empeorarse con el desarrollo de ambliopía o astigmatismo miópico. Entonces vemos que es un disco alargado, más grande de lo normal. Alcanzamos a definir como el borde porque a raíz de este salen todos los vasos de forma radiada, no es la configuración normal de los vasos. En el centro siempre va a haber este mechoncito blanco que es de tejido glial, y es común también que se asocie a hiperpigmentación, sobre todo peripapilar. Esta es otra.
Tenemos el mechón glial en el centro, la excavación como en forma de embudo y la salida de los vasos. Y esa es la flor de Morning Glory, que se parece pues como a la configuración de este disco. Este defecto o anomalía se asocia también con unas alteraciones sistémicas. Una de ellas es los encefaloceles basales, que son discos displásicos con anomalía de Morning Glory. Colobomas tienen unos defectos pigmentarios en forma de V a nivel inferior y son pacientes que tienen problemas para la alimentación, para respirar, hipertelorismo, labio leporino y paladar indígena. La enfermedad de Moyamoya tienen anomalía de Morning Glory, disgenesias vasculares que pueden ser ipsilaterales o bilaterales y son pacientes que frecuentemente sufren de accidentes cerebrovasculares, isquemias transitorias o epilepsia. El síndrome PASH es una anomalía de Morning Glory más anomalías de la fosa posterior. Son pacientes que desarrollan hemangiomas faciales, anomalías cardíacas, coartación de aorta y anomalías oculares también. Vemos, este es un paciente que tiene una opacidad corneal y en el ojo contralateral tiene esta anomalía de Morning Glory. El síndrome de coloboma renal o síndrome papilorrenal es un síndrome autosómico dominante, tiene una excavación central con múltiples vasos ilioretinianos que salen radiales al disco, como algo parecido como la de Morning Glory en cuanto a la distribución de los vasos. No todos estos pacientes tienen enfermedad renal y no todos los que tienen enfermedad renal desarrollan anomalías del disco. Debido a que no hay vasos centrales normales, parece que el disco estuviera vacío. Son excavaciones muy grandes, blancas, parece que no tuvieran nada en el interior. Estos pacientes pueden desarrollar fácilmente desprendimientos serosos y también pueden tener estos hoyuelos pues, a nivel temporal. La enfermedad renal pues, es muy variable, esos pacientes pueden terminar en trasplante siendo muy jóvenes. Entonces vemos que son excavaciones muy grandes y parecen vacías, pues los vasos salen más radiados y más del borde y en el centro pues no hay ninguna estructura. Aquí igualmente vemos como la salida de los vasos, la emergencia de los vasos es diferente a la configuración normal. La megalopapila, entonces son discos grandes con excavaciones grandes porque tiene una relación disco-excavación normal, pero sin otras alteraciones. Se han presentado como dos fenotipos de esta enfermedad. Una es que se presente de manera bilateral, siendo discos grandes con excavaciones grandes, pero sin ninguna otra alteración. Generalmente son pacientes con presiones normales, con unas manchas ciegas más grandes de lo normal, pero que no generan pues ningún problema. Y el segundo fenotipo es un disco grande displásico porque no encaja en ninguna de las otras categorías, ni es grande ni es pequeño, simplemente es un disco anormal, pero que generalmente no tiene una excavación colobomatosa, sino que es una excavación pues diferente y que tiene arterias ciliorretilianas asociadas. Entonces esto es una megalopapila, pero asociada a un disco displásico, son discos muy grandes, excavación muy grande, y los vasos tienen muchos vasos ciliorretinianos y tienen pues como una configuración anormal. Está también el estafiloma peripapilar y estafiloma posterior. Les hago este paralelo como para diferenciar los dos. El estafiloma peripapilar es una anomalía congénita, generalmente no es hereditaria, simplemente hay como una alteración ectásica de la esclera, donde se ve por el fondo de ojo, se alcanza a percibir o a diferenciar la esclera. En este caso se hace alrededor del disco óptico, generalmente es unilateral y se asocia con mala visión. Y el estafiloma posterior es lo mismo, se alcanza a ver la esclera, pero no se ubica, generalmente se ubica más cercano a la mácula y se asocia mucho a miopías progresivas. Entonces esto es un estafiloma posterior, incluso este pues no está tan claro, hay unos que se ven completamente blancos.
y se hace cerca a la mácula. Entonces este es un estafiloma posterior. Y este es el estafiloma peripapilar. Incluso hay descritos unos estafilomas peripapilares donde los vasos se parecen, también son como radiados en el borde del disco, pero generalmente son discos normales. La pigmentación congénita del disco óptico es muy rara, se describen asociados a lesiones del cromosoma 17 y se ha visto básicamente en dos patologías, en el síndrome de Aicardi y en el síndrome de varicela congénita. Es compatible con una buena agudeza visual, simplemente se ven grumos de pigmentos puros color negro, a veces asociados a efectos colobomatosos o a veces sin otras asociaciones. Se ha sugerido que puede ser por una mielinización lenta o por un retraso de la maduración en las vías ópticas. El síndrome de Aicardi es un trastorno con causa desconocida, se presenta en pacientes con dobles cromosomas X. Puede ser un síndrome XX o XXY. Estos pacientes tienen adicionalmente agenesia del cuerpo calloso, presentan convulsiones intratables y retrasos muy profundos del neurodesarrollo. Y son pacientes que adicionalmente tienen lagunas corioretinales, sobre todo alrededor del disco. ¿A qué se refieren? Entonces, no hay tejido ni epitelio pigmentario en la retina, ni tejido coroideo en algunas zonas, y por eso se ven de esta manera. Podrían ser similar como un estafiloma, pero si vemos en esos defectos, la vascularización también es anormal. Y tienen este pigmento negro alrededor del disco. Las fibras nerviosas mielinizadas también son muy raras, solo hasta el 1% de la población lo presentan. Son manchas blancas estriadas como si fueran unas plumas en los polos y en los discos ópticos. Pueden simular un papiledema porque no se alcanza a percibir como la diferencia o los bordes del disco. Se puede asociar anomalías de la placa cribriforme que permiten el acceso de los oligodendrocitos cuando se están mielinizando los átomos. Y entonces permiten el acceso de estos oligodendrocitos hacia la retina. Pueden asociarse con miopía alta y con ambliopía. ¿Qué pasa? En algunos adultos también se pueden presentar después de algunos traumas, de tumores como gliomas del nervio óptico, después de cirugías. Se puede permitir como el paso de algunas de estas células, se mielinizan las fibras, pero después de un periodo como de isquemia, desinflamación, estas vuelven y desaparecen. Simplemente se ve este color blanco alrededor del disco que no nos permite evidenciar bien o delimitar los bordes de este. Aquí igualmente, entonces, hay una mielinización y todas estas fibras se ven como engrosadas y el disco tampoco es tan visible. Las anomalías vasculares y prepapilares, entonces está la arteria hialoidea persistente, que se da por un fracaso en la regresión de la vasculatura fetal. Se ve como un pequeño hilo que puede ser vascular o avascular y que puede ir desde el nervio, pasar por el canal de Cloquet y llegar hasta la cápsula posterior del cristalino. Podemos tener macrovasos retinianos, que son malformaciones arteriovenosas que se pueden extender hasta el disco óptico. Vasos de derivación optociliares, que están entre los vasos retinianos y ciliares, se observan sobre todo asociados a tumores como gliomas del nervio óptico y obstrucciones de la vena central de la retina. Vasos retinianos peripapilares enrollados pueden ser unibilaterales, son los vasos, pues como su nombre lo indica, están muy enrollados y pueden sufrir fácilmente isquemia, generando alteraciones de la zona que ellos irrigan. Entonces, esto es una arteria hialoidea persistente que viene hasta la cápsula posterior del cristalino, generando allí una catarata. Y esto es un vaso enrollado, como está como tiene pues como unos ángulos cerrados, fácilmente se puede generar isquemia allí. Bueno, hasta ahorita eso fue todo, entonces lo que quería ponerles es algunas imágenes y que de pronto vamos describiendo qué se ve allí y
¿Y qué diagnóstico puede tener este paciente? No sé si alguien se anima a decir algo. Hola, Ah, ¿me escuchan? sí. Bueno, en esa imagen, pues lo que alcanzo a ver es que tiene una megalopapila, es porque vemos que el disco óptico y la papila está como un diámetro mayor a lo normal y pues no hay alteración en la vascularización del fondo de ojo. Listo, entonces sí, es una megalopapila. Vemos que la relación entre la papila, entre la excavación y la papila, pues es grande. Está la relación aumentada, los vasos son de configuración normal. Recordemos que son papilas que generalmente son de más de 2,1 milímetros. Ahora alguien quiere decir algo de este fondo. Yo em, creo que es un coloboma, se ve como una excavación de gran tamaño, blanca. El anillo neuroretinal está como de bordes medio definidos, pero se ven como algo irregulares. Listo, entonces esta imagen corresponde a un coloboma. Recordar entonces que el anillo neuroretinal a nivel superior se define más fácil que a nivel inferior, que la excavación no está central, sino que está más periférica, es grande, blanquecina y son pues discos más irregulares. Esta, Hola a todos. Morning, Glory. Hola a todos, ¿cómo están? Esta imagen es sugestiva de una anomalía de Morning Glory. Observamos que hay un disco grande en forma de nudo, se describe, con un pigmento blanco más central y una distribución de los vasos que generalmente es anormal comparado pues, con otros discos. Es muy similar como a la imagen de la flor que mostraste, Cris. listo, sí. Entonces es una imagen muy típica de una anomalía de Morning Glory. Los vasos salen como en el borde del disco de forma radiada, tiene el mechón blanco central, eh, que es el mechón pues, de tejido glial. Son discos más grandes, alargados. Esta no tiene tanto pigmento asociado, pero generalmente tienen hiperpigmentación eh, a nivel pues, del disco. ¿Alguien quiere describir este? Hola, pues yo creo que es una aplasia del nervio óptico, pues ahí no se ve muy bien lo que es la papila y tampoco pues se ve la formación de los vasos a nivel del fondo de ojo. Sí, vemos que la aplasia también se puede ver como un tejido blanquecino, sin encontrar pues como una excavación o solo una excavación profunda y no se ve nada más, pero en este caso pues no se alcanza a ver nada, pues, ningún tejido que corresponda al disco y no hay nada de vascularización, entonces esto corresponde a una aplasia del nervio. Y este finalmente, no Pues sé si allí lo alguien... que estamos viendo es una papila que está muy pequeña y no es tan claro como la presencia del doble anillo ni tampoco como de las tortuosidades vasculares. Para mí sería como una hipoplasia más del nervio óptico. Entonces, sí, pues esta imagen corresponde a una hipoplasia. Pues igual recordar que no es solo por el tamaño, porque pueden haber discos ópticos pequeños pero normales, pero si vemos que ese anillo es muy amarillo, generalmente sí tiene el signo del doble anillo, aquí de pronto se ve aquí más oscurito, pero no es tan preciso. Los discos hipoplásicos suelen tener tortuosidad vascular, pero aquí no se aprecia pues como tanta tortuosidad, pero sí corresponde a un disco hipoplásico. Y eso es todo. Muchas gracias, Cristina, muy bien. Gracias, Cristina, por esas fotos pues, que permiten que todos participen. Muchas gracias a ustedes.
Me parece muy bien que hayan estudiado, se ve que estudiaron además de aprender o repasar durante la charla de Cristina. Así es como se deben presentar a las charlas de los martes. Muy bien por todos. Listo, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Ah, Buenas gracias. noches a todos.